Pues continuamos en Costa del Sol Televisión y Antaquira TV con el turismo nuestra industria. Segunda parte. Si usted, espero que no haya perdido el tren, sino que haya llegado tarde a nuestro programa, pues sepa que sí, que estamos hablando de Tren Litoral Costa del Sol, un proyecto que tiene tras de sí una plataforma y casi 30 años de historia en las inquietudes del sector, tanto profesional como del sector profesional técnico de la Costa del Sol, ante una demanda que viene siendo cada vez más perentoria, dado que, bueno, pues el turismo crece y a lo mejor las infraestructuras de comunicación interna no están al mismo compás. Les recuerdo que están con nosotros Violeta Aragón, coordinadora de la plataforma Tren Litoral Costa del Sol, al mismo tiempo secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Ángel García, representante en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, y Luis Callejón, presidente de AECOS, la Asociación de Hoteleros, de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. En una primera parte, bueno, hemos intentado poner las bases de las inquietudes de esta iniciativa que intenta por todos los medios hacer que los responsables se suban al tren. Y ahora sabemos que estamos en el tren, pero ¿cómo va a ser el tren? ¿Por dónde vamos a circular? La complejidad es la palabra que sale cada vez que se puede ante un proyecto de esta envergadura, y como nos decía Ángel García, donde se pone de manifiesto infraestructuras de carácter, bueno, pues de carreteras con infraestructuras de carácter ferroviario, y ahí puede estar el quid de la cuestión. Pero lo cierto, Luis Callejón, es que el sector turístico, el sector profesional, la patronal, lo que quiere es una pronta solución a esta circunstancia. ¿Y tiene alguna idea sobre cuál debería ser el trazado ideal de este tren? Yo, como hemos dicho antes, y en la línea de lo que ha dicho Ángel, yo creo que la opción más funcional es pasar por los núcleos de población. Es decir, si nos vamos arriba a la autopista, después tendremos que poner lanzaderas que no se suman inicialmente al proyecto del tren. Y después, ¿qué dejamos? A los clientes allí, que venga un taxi a por ellos, volvemos otra vez a la misma historia, seguimos con el mismo problema. Yo entiendo que es el momento de coger el toro por los cuernos y ver qué es lo más funcional, que podemos tardar más tiempo en desarrollarlo, de acuerdo, pero que vayamos a por la opción funcional, a la que dé más riqueza a todo el entorno. Es decir, ponerlo arriba pues significará que el que vaya a Marbella directamente al centro pues sí cogerá ese tren, pero el resto no. Y es una pena que dejemos todo ese núcleo de población que hay en el camino, incluido el hospital comarcal, claro, sin abastecerlo, porque la autopista no pasa cerca de eso, pasa un poquito bastante más elevado, y si lo ponemos allí pues no vamos a llegar a ninguna solución. Yo soy de la idea de buscar la idea que nos den funcionalidad. A lo mejor estamos aquí hablando de cosas, yo no soy ingeniero de caminos como estos dos señores, que verdaderamente tienen unos conocimientos en materia de infraestructura que no tengo yo. Lo mío es técnico, pero arquitecto, otra cosa. Nosotros edificios, también hacemos alguna infraestructura, pero no es lo mismo. Entiendo que ellos son los que deben de aportar una solución en base a todos esos puntos que estamos hablando: sostenibilidad, funcionalidad, nada más. Con esos dos puntos es suficiente para que desarrollemos una idea. O al menos, Luis, soluciones que no hipotequen el futuro. Correcto. Que no hipotequen el futuro. Correcto. A nosotros nos gusta generalmente desarrollar infraestructuras que no hipotequen el futuro, claro, de un posible desarrollo, ampliación, o que se queden obsoletas. Claro. Se pueden hacer por fases, que es lo lógico. ¿Cuántas infraestructuras y de calado se han hecho como se ha ido pudiendo, ¿no? Incluso coincidiendo con los ciclos del mercado. No es la primera crisis que pasa este país, han pasado bastante, quizá, hombre, no tan prolongada en el tiempo, ¿no? También la época dorada que le antecedió también duró mucho. Pero las crisis son siempre cíclicas, ¿no? Claro. Pero no puedes desarrollar una infraestructura que te hipoteque. Hace 2 o 3 años se cumplió el 150 aniversario del ferrocarril Córdoba-Málaga. Se hizo una exposición y bueno, con algunas fotografías pero hubo una que me llamó muchísimo la atención. Yo fui a verla y tal, y ese ferrocarril, que lo financiaba la
era una financiación privada, Cierto. como he contado antes, Sí, sí. que el ferrocarril en su origen era privado. Bueno, pues por Álora y por el Chorro, Algo impensable por algo entonces. impensable, Claro. algo verdaderamente impresionante para la época en la Claro. cual se Nos desarrolló. adelantamos a los tiempos. Pero hubo una fotografía que me llamó mucho la atención porque era una de las estructuras que recorren el trazado, en donde se ve que un trazado que se proyectó en doble vía, solamente está hecha una vía. Y sin embargo, las pilas del puente tienen las dimensiones suficientes para alojar la segunda vía. Claro. Eso hecho por la empresa privada, con la cual supuestamente puede aquilatar más los costes o no Claro. tirar con pólvora. Pero se hizo con previsión. Exactamente. Claro. A eso me refiero con no hipotecar Cierto. las infraestructuras. Claro. Vamos a hacerlas conforme los presupuestos generales del Estado o la administración que toque, bueno, pues tenga dotación presupuestaria, pero con un objetivo, con un consenso político, con un consenso ciudadano, que es muy importante, la plataforma, la sociedad civil, y más en un sitio de tanta importancia como tiene la sociedad civil, que es en esta franja litoral, y atendiendo un don natural que se ha trabajado en esta tierra, como es el turismo. Bueno, por sacar algo en claro, así, dentro de lo que se puede, parece que el interés general, o buena parte de ese interés, es que el tren vaya por los núcleos urbanos, y eso parece que es un tema de base. ¿Se sabe algo, un poco, por pedir que no quede y por poner por delante en la mesa de negociaciones algunas ideas básicas? Pues mejor que mejor. Punto de partida, punto de llegada, tiempos. Algo hay que poner en la mesa, al menos para, a partir de ahí, decir cómo queremos el proyecto. Pero hay que tener unos mínimos competitivos y que den, pues no sé, solución a una problemática no de presente, sino, como decía Ángel, de futuro, ¿no? Y que no nos hipoteques. ¿Hablamos de Málaga, Marbella, Estepona, o esto está en el aire? Ahora mismo es que está todo en el aire, porque cada vez que se presenta de nuevo el proyecto, bueno, pues se plantean unas alternativas diferentes, se han hecho varios estudios de viabilidad del proyecto, que los deben tener las administraciones, que tampoco entiendo muy bien por qué no existe esa coordinación entre administraciones y pueden aprovechar el trabajo que ha hecho otra administración para poder seguir funcionando en el futuro. Entonces existen algunos estudios de viabilidad del proyecto que lo califican como rentable. Ya la línea que llega hasta Fuengirola es una de las más rentables de España, y esta nueva vía, esta nueva infraestructura, se han hecho estudios en los que se determina que efectivamente también sería una infraestructura rentable. Hablamos de cuántas personas podían moverse si tuviéramos un tren en condiciones. Ya ahora hablaremos de qué consideramos como tren en condiciones. ¿Hay alguna previsión de capacidad de tránsito entre la zona Marbella, Estepona, Málaga? Pues ahora mismo el tren a Fuengirola está moviendo en el torno de los 10 millones y medio de pasajeros, y los estudios de viabilidad, esto que hablaba, que llegaban a la conclusión de que había rentabilidad, es porque estimaban unos 50 millones de viajeros anuales. Los estudios están, o sea que se pueden consultar. Es decir, es una barbaridad de viajeros. Si hablamos desde el punto de vista, como hablaba antes Luis, desde la sostenibilidad, pues el consumo de combustible 5 veces menor. ¿Cuánto ahorraríamos? ¿Cuánto ahorraríamos en combustible? En seguridad, bueno, pues tiempos, por supuesto, claro. En tiempos. El tiempo es dinero. Claro que es dinero. El tiempo es dinero no solo hay que estudiar la rentabilidad lo tangible, económica, sino lo intangible. La rentabilidad en tiempo para cualquier ciudadano es vital. Lo intangible es tangible. Totalmente, se convierte a la larga. Sí, claro, porque o a la así, corta. sí, así se estudia una administración, un nuevo corredor. O sea, el tiempo, el ahorro de tiempo, el ahorro en combustible, que al final lo paga el propio país en exportaciones, etcétera,
en neumáticos, en aceite, o sea, en accidentes, tiempo, porque en al final accidentes. los accidentes también suponen un coste para la sociedad, ¿no? Para la administración. Los accidentes terminan repercutiendo en la sanidad, en los gastos de sanidad, el mantenimiento de las carreteras, en fin, son unos costes muy diversos, y todos hay que tenerlo en la balanza. No es solo la inversión en la infraestructura pura y dura, no se puede hablar solo de dinero de la ejecución de la obra. Y cuando hablamos de tiempo, en el caso concreto del trayecto entre un extremo y otro, no sé si sería Marbella o Estepona con relación a Málaga o con relación pues al Rincón de la Victoria, esto está por definir, pero lo cierto es que tenemos que ser competitivos. Y lo que no puede haber es, no sé, hablar de media hora, quizás entre los dos extremos ya estemos al límite, tal y como estamos hablando de cómo van los tiempos y nunca mejor dicho, ¿no? No podemos hablar de proyectos... Paco, yo es que creo que deberíamos ir al tiempo que tardamos en coche por la autopista, por el trayecto más corto. ¿Qué tardamos? ¿Media hora? Pues tenemos que ir a esos tiempos. Y en base a la línea de lo que están hablando tanto Violeta como Ángel, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, no estamos pidiendo un aeropuerto en un sitio que no tiene ningún sentido, como tantos que se han hecho, ni un puerto de submarino, que aquí a ver si viniese alguno para tenerlo, ¿no? No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que con los números que acaba de decir en Violeta, es una cosa rentable, rentable para todos. Y encima nos hace sostenible al destino. Es que yo me quedo corto cuando nos quedamos hablando solo de Marbella o Estepona. Es que esto lo teníamos que tener hasta Nerja. Es que esta infraestructura debería de estar desarrollada desde hace mucho tiempo hasta Nerja. Es que no entiendo cómo nos gastamos el dinero en aeropuertos. Es el proyecto inicial, en el que te decía, lo que viene dibujado, fíjate, es toda la costa, es que es lo lógico. Desde Nerja hasta Estepona. Este es el proyecto. Los desarrollos económicos de la zona de la Sarquía están bloqueados por una falta de accesibilidad cómoda y sostenible. Y esa tiene el mismo potencial que puede tener Marbella. Porque esa zona está tanto tiempo abandonada, porque para que le hagan la autovía, yo hace poco recuerdo meterme por esas carreteras que para llegar a Nerja eran 2 horas prácticamente. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que esperar para que se desarrollen las infraestructuras de carretera? Pues yo me echo las manos a la cabeza nada más que de pensar en cuánto podemos tardar en llegar a Nerja, cuando Marbella, que es una población, como ya he dicho antes, con más de 100.000 habitantes, que en España hay pocas, por no decir ninguna, que no tenga un medio de comunicación sostenible, y que estemos dándole tantas vueltas a esto y no seamos capaces de buscar la inversión para una cosa tan rentable como es esto, rentable a la hora de funcionar y rentable a la hora de conseguir clientes a lo que nosotros nos dedicamos, a la Costa del Sol. Sería muy interesante hacer comparativas, ¿no? Comparativas con la realidad del Estado español. Yo no sé si ocurre casuística en otros lugares de España tan especiales o tan idénticas a las que tenemos. Costa del Sol genera unas tasas de riqueza tremendas, ahí están, como sector fundamental del Producto Interior Bruto, pero al mismo tiempo una acumulación de población estable, que posiblemente estamos por encima de la media de otros lugares con esta personalidad, ¿no? Entonces, si teniendo lo que tenemos, economía y población, necesitamos infraestructura, ¿en qué otros lugares a lo mejor tienen infraestructura pero no tienen lo que tenemos nosotros? Y ahí quizás sea lo más evidente a la hora de sonrojar a más de uno. Y decirle, estas son las verdades del barquero, ¿a qué esperamos? Hay comparativas en ese sentido. Hay trenes que estén funcionando o que nos gustaría que funcionaran como el que queremos nosotros. Bueno, en cercanía, la red más potente de cercanía es la de las grandes capitales que tenemos en España, que es Madrid y Barcelona, ¿no? Madrid hay 7 líneas de cercanías que mueven alrededor de 900.000 viajeros al día y que también ha tenido estos últimos años, bueno, críticas en el sentido de cierto abandono o que no está adaptada a los tiempos que se demandan actualmente, ¿no? Incluso
ha habido algún descenso de viajeros, cosa que es de resaltar, ¿no? Claro. Pero cumple una función. 900.000 viajeros al día en las 7 líneas son muchos viajeros. Claro. En Barcelona también hay otra red de cercanía, incluso, bueno, tiene su prolongación, por supuesto, en la costa, porque Barcelona es una ciudad marítima, ¿no? Con la particularidad de que Barcelona, todos sabemos de que es un municipio muy pequeño, pero donde vive 1 millón y algo de habitantes, bueno, de noche, porque de día viven 3. Claro. Y sí que cumple una función importantísima, la red de cercanía en Barcelona, en el litoral. Aquí tenemos la experiencia que desde el año 75, desde el siglo pasado, es que estamos con una línea que ha funcionado, ha cumplido extraordinariamente su misión, ha sido utilizada y bueno, hasta llegar a los 10,5 millones de viajeros. Ahora bien, tiene un límite y sobre todo el límite se pone de manifiesto en el trazado, Claro. que tiene y la corta capacidad de ampliación, porque ese trazado va muy constreñido, es casi imposible desdoblar la línea. Claro. Por tanto, de ahí surge esa otra opción de implantar una nueva línea que una tanto el tren de alta velocidad que llega a Málaga con un bypass hacia el aeropuerto y que prosiga hacia toda la Costa del Sol. Y podemos estar hablando a lo mejor de una vía de comunicación que no tenga que ser tampoco por vía férrea. Podemos hablar de otro tipo de transportes como se están ensayando en otros lugares del mundo. Todo no va a ser a través de hierro, ¿no? Por llamarlo así. Podemos hablar de nuevos sistemas de trenes tipo cohete que van por plataformas de viento o de aire sostenido, propulsados. Yo es que, Paco, fíjate, en esa línea de lo que tú estabas hablando, yo creo que antes nos llegaremos a Marbella en drones sin piloto que se haga la infraestructura. Te lo digo claramente, desgraciadamente, eso es lo que veo, porque viendo todo, saneamiento integral, regeneración de playas, una serie de líneas de actuación de los políticos que nos bloquean en determinados momentos y no se avanza. Los papeles que ha traído Violeta son delatadores. Yo soy político y a mí se me cae la cara de vergüenza al ver ese papel. Pero aquí no pasa nada. Aquí la sociedad civil ha cambiado la pelota. Nos hemos convertido en los padres de los políticos. Somos los que les decimos lo que tienen que hacer. Y antes era todo lo contrario. Los políticos nos decían a nosotros lo que teníamos que hacer. Y ya ha cambiado. Ahora somos nosotros los que necesitamos una serie de cosas para dar el máximo de rentabilidad a la región. Y para eso esto es fundamental. No es un antojo y un capricho de 4 amigos que nos hemos juntado, sino que al revés, es una necesidad para el sector. Lo cierto es que si ponemos tiempo al tiempo, un proyecto de esta envergadura, estamos hablando posiblemente de décadas, ¿no? No sé, en su conclusión o al menos en su arranque y en una fase de ejecución importante. Pero esto no hay que le quite 5 años como mínimo, ¿no? Por llamarlo así, expropiaciones, tú lo sabrás mejor, Ángel. Pero lo que no cabe duda es que si esto tenemos un horizonte mínimo de 5 años, ¿cómo estaremos dentro de 5 años con las actuales infraestructuras? No van a dar más de sí. ¿Qué colapso se nos viene? ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que también, además, durante un montón de tiempo se nos viene haciendo, bueno, antes decíamos, se nos viene haciendo creer que es que Málaga hemos sido privilegiados y que ya teníamos todas las infraestructuras que nos merecíamos, incluso más, que habíamos estado por encima de la media de inversión que se estaba haciendo en Europa y que ya no procedía que se siguiera invirtiendo en Málaga. Bueno, pues esto se nos tiene que quitar de la cabeza, sobre todo se tiene que quitar de la cabeza a nuestros dirigentes, ¿no? Es decir, es que Málaga está generando, es la tercera potencia a lo mejor económica de España, ya después de Madrid y Barcelona. Estamos jugando en la liga, en una liga muy diferente, y hay que apostar por Málaga, porque si no
lo que podemos hacer es venirnos abajo. Efectivamente, que cuando queramos dar el paso de arrancar, ya no hayamos quedado fuera. Entonces, eso es lo que no podemos dejar, ¿no? Tenemos que coger ahora mismo ya el toro por los cuernos. No podemos seguir prometiendo y haciendo estudios y haciendo viabilidad. Se tiene que ver que estamos haciendo algo tangible. Es decir, que se va a tardar muchos años, efectivamente vamos a tardar muchos años en ver la infraestructura culminada. Pero lo importante es que se empiece. Porque es que ahora mismo lo único que nos dedicamos es a hacer promesas, y con las promesas no vamos a ninguna parte. Lo que tenemos que ver es que ya empieza a hacerse algo tangible. Y lo que no cabe duda es que marcha atrás no tenemos. O cogemos, como bien se dice, el toro por los cuernos, o aquí llegamos a una situación de bloqueo, con lo cual bloqueamos nuestra economía, bloqueamos nuestro futuro, y debemos apostar fuerte. El problema está en que, como nuestros responsables públicos, los llamados políticos, son más bien cortoplacistas y les gustan los resultados de inmediato, a lo mejor un proyecto de esta envergadura, que tiene 2, 3 y 4 legislaturas por delante, a lo mejor no lo ven de una manera tan inmediata, ¿no? Exactamente, Paco. Pero mucho más, o sea, aparte de ser cortoplacistas, quizás en un futuro, no muy lejano, lo que le tengamos es que pedir responsabilidades por no desarrollar los proyectos que otras legislaturas anteriores han hecho otros políticos, sea de su mismo signo o no lo sea. Claro. Porque el tiempo y el coste económico que conlleva el desarrollo de un proyecto de esta envergadura es tan inmenso y tan complejo que no puede soportar que en diferentes legislaturas posteriores cada uno vaya cambiando el trazado o el concepto. Porque aparte del coste, que evidentemente lo tiene y es dinero público, el tiempo es dolorosísimo que se haya perdido. Tendrá coste, pero no cabe duda que con una buena gestión sería rentable. Porque de hecho se viene manifestando, pues, ¿por qué vienen aquí los inversores privados a hacer una autopista privada? Pues porque, quieras o no, pueden sostenerse. Un tren de cercanía súper amortizado en el tiempo, de los más rentables de España. Y esto sigue creciendo. Lo que no cabe duda es que no son, como bien decía antes Luis, aeropuertos en lugares donde nadie los toma, o trazados de vía férrea donde jamás pueden ser sostenidos con una economía de tráfico de público, ¿no? Y de pasajeros. Violeta, ¿qué decimos por cerrar y poner punto y seguido? Porque este tema va a ser recurrente, Yo espero que no, que la próxima vez no estemos hablando del pasado, sino que ya empecemos a hablar de alguna acción de futuro, que es lo importante. Es decir, porque hasta ahora nos hemos sentado a esta mesa y estamos quejándonos de todo lo que ha venido pasando atrás, de todo lo que no tenemos. Entonces, a mí me gustaría pensar que la próxima vez que nos sentemos aquí se cumpla lo que nos han prometido, y es que esta vez la definitiva, y que podamos empezar a hablar de cuáles son las soluciones, de cuáles son las alternativas que están encima de la mesa, que podamos empezar a hablar de algo tangible, y eso será muy buena señal. Entonces yo quiero pensar que eso va a ser así, y si no, que la sociedad civil va a reaccionar, ¿no? Que tenemos que venirnos arriba, que no podemos dejar que hagan con nosotros lo que quieran, que nos vayan diciendo promesas que se incumplan y que luego no tengamos la memoria de pedir explicaciones de por qué no se ha hecho lo que nos han dicho. Nosotros estamos votando y estamos a unos representantes porque nos han dicho ciertas pautas que van a cumplir, y si no lo cumplen tenemos que pedir explicaciones, tenemos que exigir, es que nos están representando a nosotros, si nosotros queremos unas determinadas acciones tienen que hacerlas. Entonces pues yo espero que podamos reaccionar, que la sociedad civil reaccione, que a lo mejor es la única forma para que nos escuchen. Tomamos nota, y antes del verano ojalá demos la buena noticia de que tenemos un adelanto sobre cómo pueden ir los trabajos, o cómo pueden ser los trabajos de cara al compromiso de que después del verano habría algo más tangible, ¿no? Pues
ahí queda esa propuesta y nosotros agradeceros vuestra presencia y también, ¿por qué no?, la lealtad o por llamarlo de alguna manera, el seguimiento de todos los malagueños, porque en esto nos va la economía y en esto nos va el futuro, en esta propuesta que no caiga en el tiempo como han caído otras con el caso del saneamiento integral o vaya usted a saber cuáles otras cuestiones. El tren litoral Costa del Sol tiene que ser una realidad sí o sí en el futuro más inmediato. Yo doy las gracias a Luis Callejón, a Ángel García y a Violeta Aragón por vuestra generosidad a la hora de exponer este tema tan importante y vuestra oferta de que en próximos programas aquí estará esta casa para seguir hablando sobre la apuesta más importante que tenemos en la Costa del Sol, el tren litoral Costa del Sol. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas Paco, gracias. una cosita rápida. Tenemos unas hojas que tenemos desde el foro muy bien, puesto a disposición de todos los malagueños para que firmen a favor del tren litoral. Estamos reuniendo firmas para ir al ministerio y ya darle toda la documentación que ellos necesitan para poder ¿dónde hacer las los podemos trámites. hacer con esas? Tanto en la página oficial de AECOS, Bien. ahí hay un PDF que nos podemos descargar, tener las tiendas, los bares, para que Magnífico. cualquiera lo imprima y después abajo se manda a la asociación o a Violeta, que a la asociación de constructores, donde está ella, o a AECOS, para mandar eso, o a cualquier hotel, que ya nos lo mandan directamente a nosotros. Sí, porque aquí tenemos que mojarnos todos Correcto. y hacer fuerza Es la hora. desde el anonimato o desde la institución más potente. Hay que apostar por el tren litoral, no cabe duda. Gracias, dicho queda. Y a ustedes, hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias. Gracias.